Biblioteca Argentina para Ciegos. Colección Centenario, 100 años 100 libros. Ciclo de entrevistas, Entre Nosotros. Con el apoyo de la Fundación 11 para América Latina. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Entre Nosotros. Conversaciones con autores y autoras de la colección 100 años, 100 libros de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Yo soy Adriana Rodríguez y tengo el enorme placer de estar una vez más con uno de los autores de estos 100 títulos que conforman esta colección que celebra el centenario de la Biblioteca Argentina para Ciegos, que hemos podido llevar adelante gracias al apoyo económico de la Fundación 11 para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina, FOAL. Hoy, como les decía, estoy muy bien acompañada. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, me está acompañando un muy importante exponente de la literatura boliviana que ha cultivado géneros como la novela, el cuento, la microficción y también la poesía. Un autor destacado con una amplia trayectoria de más de 3 décadas, con un gran número de títulos publicados, pero para saber más de él voy a comentarles rápidamente su biografía. Él es Homero Carvalho Oliva. Homero Carvalho nació en el Beni en 1957. Él es escritor, poeta, columnista y gestor cultural. En su trayectoria literaria ha obtenido varios premios de cuento a nivel nacional e internacional, entre ellos el Premio Único Latinoamericano de Cuento en México 1981 con su cuento Joñiqui, el Premio Latin American Writers Institute en 1989 en New York con su texto La Creación, el Premio Nacional de Cuento en 1995 con Historias de Ángeles y Arcángeles, el segundo premio de cuento Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche en 1983 y 1984 con En septiembre los derrotaremos y La Creación respectivamente. 2 veces también el Premio Nacional de Novela con Memoria de los Espejos y La Maquinaria de los Secretos. Su obra literaria además ha sido publicada en otros países y ha sido traducida a varios idiomas. Sus cuentos figuran en más de 30 antologías nacionales e internacionales, como Antología del Cuento Boliviano Contemporáneo, también en antologías internacionales como El Nuevo Cuento Latinoamericano de Julio Ortega, publicado en México, Profundidad de la Memoria de la editorial Monte Ávila Editores en Venezuela, Antología del Microrrelato, publicada en España, y Se habla español, publicada en México. El año 2012 obtuvo el Premio Nacional de Poesía con Inventario Nocturno y es autor de la antología de poesía del siglo XX en Bolivia, publicada por la prestigiosa editorial Visor de España. Por último, también eh, recibió el premio Feria Internacional del Libro 2016 de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y sigue siendo un mentor de muchas voces importantísimas de la literatura boliviana. Sin más preámbulos, bienvenido, Homero. Muchísimas gracias por estar hoy entre nosotros. Muchas gracias. Pues yo encantado, mi querida Adriana Yoto, de estar con ustedes para hablar de esos temas que pues nos gustan, que nos apasionan y de los cuales pues nos sentimos no solo felices, sino orgullosos de cultivarlos, ¿no? De dar un poco de nosotros a través de la escritura a los demás. Así que bueno, pues desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, un abrazo virtual para los dos y pues estoy a su disposición.
Le quisiera comentar a quienes nos están escuchando y viendo por el canal de YouTube de la Biblioteca Argentina para Ciegos que Homero Carballo nos ha cedido el libro Antología Boliviana de Cuentos sobre el Narcotráfico, una antología realizada por él en la que participan 27 autores bolivianos contemporáneos, cada uno con distintas trayectorias en un rango de edades. Hay autores más conocidos y autores menos conocidos del ámbito literario boliviano. 13 de ellos son mujeres y otros 14 son hombres y todos abordan desde la ficción el tema del narcotráfico. Quiero que me cuente, Homero, ¿cómo fue el proceso de recolección de estos textos y cómo surgió la idea? Si bien en el prólogo usted lo cuenta un poco, quiero que aquellas personas que todavía no han tenido la oportunidad de leer el libro sepan cómo fue que surgió la idea de hacer esta antología y bueno, cómo fue el proceso de recolección de los textos. Perfecto. Mira, en América Latina hay varios países que pues, se caracterizan por tener una intensa actividad en el tráfico de drogas. Entre esos países podemos nombrar a México, a Colombia, a Perú y a Bolivia. En algunos casos como productores y exportadores y en otros casos simplemente como exportadores. El caso de México, por ejemplo, que si bien en México no hay la planta de coca, pues sin duda alguna es uno de los países que más exporta por la cercanía con los Estados Unidos. En algunos de estos países, especialmente en México y Colombia, ya desde hace algunas décadas atrás se ha desarrollado toda una subcultura del narcotráfico. ¿Qué quiere decir eso de subcultura? Que pues ha venido acompañada, digamos, estos procesos de literatura, de cine, de televisión, de música, ¿no es cierto? En México los famosos narcocorridos, en Colombia también cumbias, telenovelas que desde hace 2 décadas nos han invadido acerca de famosos narcotraficantes, algunos, digamos, reales y otros de ficción, o un término medio han tomado en algunos casos parte de la biografía de algunos y las han ficcionado. No, yo noté desde hace algunos años atrás que en Bolivia, pues no había sucedido este fenómeno, menos mal, digamos, no había sucedido y aún no ha sucedido todavía. No, en Bolivia, si bien somos un país exportador de cocaína, porque hay que decirlo así tal cual, pues eso es lo que somos, ¿no es cierto? Y sin embargo, digamos, no existe por ejemplo, una cinematografía. No hay películas que hablen sobre el tema. No tenemos una producción de telenovelas nacionales, tal vez por eso no se ha abordado el tema del narcotráfico. Y con respecto a la literatura, yo pensé que era muy poco lo que se había escrito con respecto a este tema, pese que es uno de los temas que sin duda alguna nos preocupa a los bolivianos por el tema interior, interno, digamos, porque sin duda alguna la droga te trae pues una serie de complicaciones en la sociedad, ¿no es cierto? El consumo va destruyendo a los jóvenes, va destruyendo a la gente. Y entonces, antes de la pandemia, el 2019, yo me puse a recolectar. Empecé a hablar con algunos amigos escritores que de pronto me di cuenta que sí había literatura sobre el narcotráfico, especialmente cuentos. Algunas novelas, muy pocas, pero cuentos sí había, sí había. Yo no conocía algunos de esos cuentos, conocía muy pocos, pero a medida que fui tomando contacto con los escritores, tanto hombres como mujeres, pues me fui enterando que efectivamente en Bolivia había una buena producción de calidad, además, respecto a este tema. No, primero hice yo una antología, no solamente de cuentos, sino también de crónicas del narcotráfico y de testimonios.
y después ya hice esta que es solamente cuentos. Y ahí, como tú bien lo dijiste, he incluido hombres y mujeres, 13 mujeres, 14 hombres, y también he incluido autores, por su calidad obviamente, ya reconocidos internacionalmente, y otros pues que son muy jóvenes y que están empezando el derrotero de las letras, y que yo siempre en mis antologías incluyo jóvenes como una manera de darles un incentivo, de darles un espaldarazo, ¿no? Eh, el tema central en todos los cuentos es el narcotráfico, pero desde diferentes puntos de vista, como debe ser. Cada escritor tiene su propia manera de mirar, de concebir, de percibir y de escribir el tema, ¿no es cierto? Algunos lo hacen en primera persona, por ejemplo, como víctima o como narcotraficante, ¿no es cierto? O otros lo hacen desde el punto de vista de la policía, pero no simplemente la policía, digamos, cumpliendo su labor, sino también policías corruptos, porque hay una cosa que es importante y que lo sabemos los países productores y exportadores de narcotráfico, es que el narcotráfico, mis queridos amigos, ha permeado la sociedad, corrompiéndola en todos sus niveles, desde los más altos hasta los más bajos. El dinero que produce la droga sirve para comprar autoridades, para comprar jueces. De hecho, en la actualidad, en Bolivia, he leído un informe de esta mañana que se calcula que el 67% de los delincuentes del comando de la capital, del primer comando de la capital de Brasil, están en la parte amazónica de Bolivia. Eso es mucho decir, porque sin duda alguna se trata de uno de los cárteles más peligrosos de Latinoamérica, y que el anterior gobierno ha sido demasiado permisivo. Uno de los grandes narcotraficantes uruguayos también tuvo que huir del país el año pasado, pero después de haber vivido cerca de 4 años tranquilo, sin que con el apoyo y el encubrimiento de las autoridades bolivianas, ¿no es cierto? Esperemos que eso cambie con un nuevo gobierno que ha prometido que van a cambiar muchas cosas en Bolivia, y yo pues tengo fe, aunque soy un vigilante escéptico, digamos, voy a hacer lo que en el pasado, cuando era joven en la universidad, llamábamos el apoyo crítico, ¿no? Es decir, uno apoyaba, pero eso no quería decir que dejemos de criticar al gobierno, ¿no? Así que voy a asumir esa actitud de apoyo crítico. Esa fue la idea. Empecé el 2019, la concluí el 2020 en plena pandemia, que tenía tiempo para dedicarme a eso, digamos, además de mi trabajo virtual, y ya la publicamos el año 2021, y pues yo les mandé la parte solamente de cuento a ustedes, que la separé de los demás para que se va a publicar también en Bolivia, ¿no? Sí, Eso sería, mi querida Adriana. eso quería justamente comentar. Por ahora la antología está inédita. ¿Hay Sí. alguna proyección con relación a una edición, una próxima edición de la antología prontamente? ¿Estamos en Sí, eso? sí, estoy en eso, estoy en eso. El problema ahorita en Bolivia, y no sé en la Argentina cómo lo verán ustedes, pero en Bolivia estamos viviendo después de la cuarentena, después del 2020, una crisis en el mundo editorial. Las editoriales grandes de Bolivia han dejado de publicar, las medianas y las pequeñas han cerrado definitivamente. En la ciudad donde yo vivo, Santa Cruz de la Sierra, no existe ninguna editorial, ya cerraron todas. Me refiero a editoriales que publiquen literatura, que publiquen cuento, novela y poesía. Hay otro tipo de editoriales que publican ensayo, publican textos escolares, pero no literatura en sí misma. Eh, yo ya tenía previsto el año 2023 publicarla con una de las grandes editoriales que lamentablemente entró en crisis, y ellos fueron sinceros conmigo. Me dijeron, mira, te podemos ayudar rebajando, digamos, el precio de la antología, pero lo tienes que pagar tú. Y pues yo tampoco estoy en condiciones de hacerlo, así que estoy esperando un mejor momento. Hay una editorial que se ha creado hace un par de meses que me han hablado, y yo les hice algunas propuestas, y entre esas propuestas está la antología, que me dijeron que la están analizando porque les parece interesante y que les parece que puede pues venderse,
porque es un tema sin duda alguna que llama la atención, ¿no es cierto? Son de esos temas escabrosos que a la gente le gustan, ¿no? Temas de literatura negra, policial, pues, o lo que se ha venido en denominar últimamente, en los últimos años, la narconovela, la narcoliteratura, que es la literatura sobre el narcotráfico, ¿no? Ujú. Cuando yo leía esta antología y los diversos cuentos que la integran, una de las cosas que me pareció interesante, que además usted ya la señalaba, Homero, es la diversidad temática a partir de un fenómeno social tan vigente, tan actual, pero que pareciera, mm, digamos, de modo muy simplemente dicho, pareciera como muy limitado en términos de, bueno, es el fenómeno de las drogas, ya se sabe que hay toda una trama de corrupción, que hay mucha gente involucrada, que matan gente, que hacen daño y como que todo termina ahí y de pronto vemos exploraciones que van en muchas vías, es decir, y que abordan el tema desde múltiples subgéneros del cuento, es decir, ahí tenemos cuentos negros, cuentos policiales, tenemos cuentos hiperrealistas, cuentos Así es. confesionales en primera persona. eh, ¿Esperaba usted que hubiera esta enorme diversidad cuando empezó todo el recorrido de llamar a los escritores y de convocarlos? O fue un resultado que superó un poco la expectativa inicial? Cuénteme un poquito sobre esta diversidad que hay en los textos. Muy bien. Lo segundo, superó toda expectativa. Yo tenía conocimiento de algunos cuentos, muy pocos, la verdad, de los 27 conocía unos 8 o 9 cuentos que habían escrito amigos míos o algunos escritores que, digamos, no tenía mucho contacto con ellos, pero sabía que habían escrito algunos cuentos. Pero del resto yo los fui convocando y me decían, sí, tengo un cuento en tal libro o tengo un cuento inédito. Muchos de ellos me enviaron cuentos inéditos. Me decían, no, yo tengo un cuento inédito sobre este tema que estaba viendo la posibilidad de publicarlo, así que pues me encanta que entre en tu antología. Entonces fue una sorpresa para mí, fue una sorpresa. Y también lo que tú dices, ¿no? El hecho de la diversidad de miradas, ¿no? Que van desde el realismo hasta el surrealismo o incluso, digamos, pues, cosas que van más allá ya de la novela negra, de la literatura negra o policial, ¿no es cierto? Eso me agradó muchísimo. Y fíjate que después de eso, yo en este tema soy una persona que tiene un especial interés, soy un escritor que tiene un especial interés. Pues yo venía trabajando en una novela en narcotráfico desde el año 2011, ¿no? Que por muchas razones no la cerraba, ¿no? La dejaba, volvía un año, volvía al año, la volvía, eh, y no me convencía, no me convencía. Hasta que el 2018 la presenté a un concurso internacional, estuvo entre las finalistas y eso me dio una buena señal, eso me dio una buena señal. Pero eh, mi trabajo en la universidad de pronto entró a un laberinto de tiempo completo y ya se me complicó y la dejé. Y después vino la pandemia, a la cual me dediqué a la antología y la dejé. Y el año 2023 leí una convocatoria, un premio nacional de novela, el premio Jesús Lara 2023. Y entonces dije, bueno, tengo mi novela, así que pues busqué el archivo, por suerte el archivo no se había perdido, ¿no? En la computadora y lo encontré y la trabajé, ya no mucho obviamente, ¿no? Y hice algunas correcciones, quité algunas cosas, aumenté otras, pero yo tenía la certeza de que era una buena novela y que podía ganar el premio. Y la envié y ganó el premio Jesús Lara. Ahora, ¿cuál es la característica de esa novela? Que es una novela basada en hechos reales. Al principio yo le había cambiado nombres a los protagonistas, ¿no? Porque era gente de carne y hueso que había existido, que todavía existía, que todavía vivía. Entonces, yo pensé que eso me podía traer muchos problemas personales, legales.
y le había cambiado nombres, poniéndole nombres ficticios. Pero un amigo, un escritor español, Miguel Sánchez Hostis, la leyó y me dijo, no, no, ponle los verdaderos, mío, le estás quitando la esencia a tu novela, ponle los nombres verdaderos. Y yo le dije, pero es que me va a traer problema. ¿Y cuál es el problema? Me dijo, no va a pasar de una pateadura. Y le dije yo, y si me matan, bueno, pues no va a pasar de la muerte, me dijo él haciéndose la burla, ¿no? Y bueno, así que puse los nombres verdaderos, ¿no? Así que bueno, ya ahora, esa novela, fíjate, y este tema, mis queridos amigos, me ha llevado por el mundo. El año 2022, a finales del 2022, me llevó, no, el 2023 me llevó a Chile. La Universidad Católica de Chile me invitó a un encuentro con otros escritores sobre la novela El narcotráfico. Y en Perú también he estado compartiendo esta novela, pues es una novela que me ha dado mucha satisfacción, es decir, el tema y la novela me han dado muchas satisfacciones. Yo creo que es como muy, además, afortunado en términos de que permite crear una perspectiva en la que el propio lector va a sacar como las conclusiones de cómo es, sobre todo el lector que no es boliviano, va a poder tener un acercamiento eh, bastante fuerte a lo que es esta realidad del narcotráfico y va a poder compararla incluso con la realidad de su propio país. No sé, los lectores de acá de Argentina, ahorita que está agudizándose el tema del narcotráfico en Rosario, una ciudad muy importante de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, podríamos hacer comparaciones y ver eso, cómo va permeando este fenómeno en la sociedad y cómo va ocupando distintas capas de la vida social, ¿no? Así Em, es, así es. y desde ahí, ¿cuál fue quizá el mayor desafío de armar esta antología? Cuando ya tuvo los textos y empezó como a trabajarla, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado con ella? Bueno, el mayor desafío fue justamente el de ordenarlos, digamos, tratar de darle alguna primero yo dije, la voy a tratar de ordenar por orden cronológico, ¿no? Por los autores, como, de qué edad eran, para que el público pudiera ver las distintas percepciones de los escritores de acuerdo a la edad. Pero luego dije, no, 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 creo que no es correcto de acuerdo a la edad, así que lo voy a hacer en orden alfabético, y eso opté por último en hacerlo en orden alfabético, ¿no? Pues creo que sí, creo que es una buena antología. Creo que la gente que la ha leído pues está contenta y esperemos ya publicarla en papel el próximo año, ¿no? Que mientras tanto, bueno, va teniendo una casita acá en Argentina y un formato muy particular porque está en sistema braille. Le cuento Sí, que pues, es- esta antología tiene 4 tomos en braille porque es bastante extensa, son claro, es 27 grande. cuentos, como decíamos. Mm. Eh, y, y cuando la leía, pensaba en el panorama al que se tiene acceso a través de ella y un cuento que me llamó, hubo un par de cuentos que me llamaron mucho la atención en su momento. Uno era Comorbilidades y Cineance, que, que me da la impresión de que hubiera salido de una noticia periodística por el abordaje que hace del conflicto que plantea en este texto. Y otro que me llamó la atención por el enfoque ligado a temas más religiosos fue también el de Jorge Barriga. eh, Sí, que se llama Caminar sobre el agua. Y justamente esto habla de la diversidad, de esto de encontrar, por ejemplo, hay otro que está ambientado en una cárcel,
Hay otro que tiene que Ese es el de ver Magela Godoy. exactamente, después están algunos que tienen que ver más con el consumo, algunos que tienen que ver más con con la Sí. producción. Eh, digamos que eso es un panorama que me gustó mucho. ¿Hay algún texto que le haya planteado duda? Así como, por ejemplo, tenía usted esta duda con relación a su novela y al tema de los nombres. Cuando leyó estos textos, ¿hubo alguno que le diera duda de incluirlo o que de pronto haya dicho a lo mejor tendríamos que dar una vueltita acá para poderlo poner o todo fue como más fluido en ese sentido? Sí, la mayoría fue fluido. La mayoría porque eran ya escritores con experiencia, que tenían ya libros publicados y muchos años en el oficio. ¿No es cierto? Con ellos pues no hubo ningún problema. ¿No? Tal vez alguna edición del cuento, digamos, en lo que se refiere a la parte gramatical u ortográfica, pero no más. Pero con los jóvenes sí, con algunos jóvenes sí, y también con un escritor que no es joven, pero que había empezado a escribir bastante mayor. Entonces, por lo tanto, era un joven escritor, digamos, y no un escritor joven. Y entonces con él sí trabajamos su cuento, porque a mí me gustaba el tema que él abordaba, pero no estaba bien resuelto y no estaba bien escrito. Había varias cosas que le faltaban a ese cuento, ¿no? Le faltaba un buen trabajo de edición para mejorarlo y para resolverlo. Y yo trabajé con él, yo trabajé con él en la cuarentena, pues aprovechando la virtualidad, pues lo trabajamos juntos, ¿no? Y creo que ha quedado bien. También veía en las biografías de los autores que hay también diversidad en cuanto a la procedencia geográfica, como que Sí, abarca toda Bolivia el espectro de los autores. creo que sí, no estoy tan seguro porque hay algunos departamentos donde hay muy pocos escritores, departamentos pequeños. Creo que no hay de Pando, que es uno de los departamentos más pequeños de Bolivia, pero creo que del resto del país sí hay representantes. Ujú. Genial. Entonces, es una excelente oportunidad como para conocer a distintas voces de la literatura boliviana, Así activos, es. la mayoría. Entiendo que Gaby Vallejo sí falleció después de hacer Sí, esta antología, ¿no? sí, Gaby falleció el año pasado, lamentablemente, Ujú. es una de nuestras grandes escritoras del siglo pasado y de este siglo, porque ella seguía activa. Y además no solo seguía activa escribiendo y publicando, sino a los 80 y tantos años se la podía ver a Gaby en ferias de libro, no solamente grandes ferias de libro de las capitales, sino de pronto iba a las provincias, iba a los pueblos, estaba en ferias de colegio, sin una vitalidad increíble, mostrándonos el camino de la humildad a todos los demás escritores, ¿no? Una escritora que había ganado muchos premios, que era muy querida dentro y fuera de Bolivia. Nos mostró el camino de la humildad, ¿no? Yo la recuerdo con mucho cariño porque ella me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó, por ejemplo, una de las cosas que me enseñó Gaby fue hace unos 30 años atrás, o tal vez menos, no recuerdo, que nos encontramos en una feria y nos fuimos a tomar un café. Y ella me dijo, ¿sabes, Homero? Me dijo, escribes muy bien, pero te falta algo. Y yo le dije, ¿qué me falta, Gaby? Y me dijo, te falta ser generoso con tus colegas. Y yo le respondí, no entiendo a qué te refieres, o sea, no sé a qué te refieres cuando me dices generoso con tus colegas. Le digo, ¿por qué no? Me dice, escribí sobre tus colegas. En Bolivia tenemos un pequeño gran problema. Me dijo, los escritores son egoístas. Somos egoístas. Me dijo, no nos ocupamos del otro. Entonces me dijo, yo te aconsejo que escriba sobre los demás como yo hago. Y Gaby pues escribía sobre todos los escritores, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia ella hizo algo hermoso. Hizo una serie de encuentros virtuales con todos los escritores de Bolivia. Iba convocándolos cada semana, ¿no? Y a tres, cuatro de ellos. Eso me pareció maravilloso. Y a partir de ahí, de otras también, digamos, incentivos, es que yo me dediqué a escribir no solo antologías, sino también reseñas de obras,
presentaciones de obras, prólogos, porque dije, bueno, tienes razón Gaby, es decir, la literatura es una acción de todos, es conjunta, es decir, aquí como en la serie del Eternauta, nadie se salva solo. La literatura o nos salvamos todos o no se salva nadie, ¿no? Sí, Tal cual. Y eso lo hace un muy activo y muy dedicado promotor cultural, que está siempre dedicado justamente en publicaciones virtuales, en publicaciones físicas, está permanentemente haciendo artículos sobre obras de sus compañeros. Hay muchas antologías, tanto dentro como fuera de Bolivia, que usted ha hecho con autores bolivianos de así es. poesía, de microficción. Algunas de ellas incluso de descarga gratuita estuvieron durante la Sí, pandemia. durante la pandemia y luego y después de la pandemia hemos estado sacando porque sucedió un fenómeno bien interesante en la cuarentena, ¿no? Y es que de pronto la microficción tomó las redes. Los escritores de Ujú. microficción empezaron a publicar en las redes sociales, empezaron a reunirse en videollamadas, en videoconferencias, y empezaron a convocar para hacer antologías temáticas o no temáticas, ¿no? Y a partir de ahí, pues se han publicado muchísimas antologías, ¿no? De microficción, lo cual me parece una maravilla porque ha servido para difundir el género por un lado y para integrarnos entre todos los escritores iberoamericanos, por otro lado. Y además, usted coordina la colección de microficción de la editorial BGR en España. Sí, Y está a través de eso promoviendo a muchos autores latinoamericanos también. así es. Eso ya es una tarea que ya concluyó este año. Es la editorial BGR que dirige Beatriz Ujú. Giovanna eh, Ramírez, es Ramírez. una colombiana que vive en España, que es una mujer extraordinaria, pero ella decidió cerrar la parte digital. ¿No? Ah, Entonces las colecciones han quedado, la gente puede seguir adquiriendo los libros. He publicado escritores, yo dirigía tanto la colección de novela como la de microficción, y hemos publicado a escritores pues, de varios países latinoamericanos, por supuesto de Bolivia. Y Beatriz la cerró porque está intentando probar suerte con las impresiones en papel. ¿No? De claro. hecho, el año pasado, en Madrid, uno de los libros que presentó en papel fue justamente mi novela Santo Vituperio. Ya ha presentado otras, ya tiene como 10 libros, creo, y espero que le esté yendo bien, porque lo lindo es que una editorial se arriesgue a apostar en estos temas y que le vaya bien. Eso por supuesto. Y además cuando partió de la idea de eso, de visibilizar a tantos de autores autores y autoras como llegó a visibilizar con esas colecciones, porque sí me acuerdo que fue una labor bastante intensa, y que Fue hubo intenso, muchos. Sí, ¿no? Y muchos autores y autoras de distintos países así de es, Latinoamérica y de España también. Estuvo muy, muy así es, bonita esa experiencia. así Así es. que bueno. Em, Homero, le consulto ahora por el texto El olor de los sueños, que está incluido en esta antología boliviana de cuentos sobre el narcotráfico y que es de su autoría. Le quiere, sin que hagamos mucho spoiler, por supuesto, contar a los lectores cómo surge ¿No? ese texto. Sí, ese texto surge de un testimonio que yo escuché en mi pueblo. Yo soy de Santana del Yacuma y esto es algo que se van a reír los amigos que nos están escuchando y viendo. Pues Santana del Yacuma, mi pueblo en la Amazonía boliviana, fue en la década de los 80 la capital del narcotráfico en Bolivia. Ahí nació el más famoso narcotraficante de Bolivia, que fue Roberto Suárez, que ya murió. En la película Scarface hay un actor, un personaje que se llama Roberto Sosa, que está inspirado en Roberto Suárez, ¿no? Él era muy orgulloso de eso. Yo lo conocí a Roberto, por supuesto, ¿no?
De hecho, mi novela con la que gané el premio, hay mucha historia de la gente de mi pueblo, de los narcos de mi pueblo, ¿no? Que, bueno, que como soy paisano de ellos, espero que no se hayan enojado. Pero bueno, entonces yo escuché esa historia ahí, ¿no? De la gente que traficaba droga por el lado de los Yungas hacia el Beni, ¿no? Y por eso decidí contarla, entre otras historias. Buenísimo. En todo caso, no se pierdan ninguno de los cuentos. La verdad, la antología está muy completa. Como decíamos, además hay terror, hay amor, hay policial, hay corrupción, hay como todos los elementos para poder tener una experiencia de lectura entretenida que además interpela, que te deja pensando, que da una imagen muy clara sobre un fenómeno que no nos debe ser indiferente, porque además Latinoamérica no es ajena a la realidad del narcotráfico, lamentablemente, algunos países más, otros menos, y en algunos viene penetrando de una manera muy preocupante. Y creo que, bueno, que trabajos como este son valiosos en ese sentido. Le agradecemos un montón, Homero, por la posibilidad de tenerla en nuestra colección 100 años, 100 libros y que ahora los usuarios y usuarias de la Biblioteca Argentina para Ciegos puedan ah, pues leerla y pasar por esta experiencia y conocer un poco más sobre la realidad boliviana relacionada con este tema y autores bolivianos que, como decíamos, están vigentes, están en actividad y que capaz, si no fuera así, no conoceríamos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Antes de que finalicemos este espacio en el que hemos tenido la dicha de contar con usted y con su valioso tiempo, me gustaría que, bueno, que se despida o que invite a los usuarios y usuarias de la Claro. Biblioteca con Discapacidad Visual a leerla. Perfecto. Bueno, el agradecido soy yo, de verdad, porque pues a mí me encanta que una antología que yo he seleccionado pues haya sido escogida por ustedes para integrar esta colección. Es un orgullo para mí como escritor, como antologador y también para todos los autores que están incluidos en ella. Yo invito amablemente a todos los amigos que puedan acceder a la lectura de estos cuentos, que sin duda alguna pues se van a encontrar con muchas sorpresas. La literatura en general nos depara en nuevos mundos, pero en este caso es un mundo que tal vez lo tenemos muy cercano, pero que es muy difícil que logremos, digamos, aceptarlo o asumirlo, y sin embargo está al lado nuestro, ¿no? Así que, pues los invito a leer. Yo creo que no los voy a defraudar. Hay muy buenos cuentos. Muchísimas gracias y hasta en otra oportunidad. Así es, Homero. Ojalá pronto nos podamos dar un gran abrazo en presencia. Mientras tanto, reciba hasta Santa Cruz Ojalá. un abrazo enorme. Y bueno, recordarle a quienes nos ven y nos escuchan a través del canal de YouTube de la Biblioteca Argentina para Ciegos, que el libro está bajo el número 10 es nuestro 10 de la colección 100 años, 100 libros. Lo pueden solicitar en el sector de Biblioteca Braille. Pueden ver más información en la página web de la biblioteca www.bac.org.ar y recuerden también que pueden seguirnos en las redes sociales de la BAC. En Facebook nos encuentran como Biblioteca Argentina Punto para Ciegos, en Instagram como @Biblioteca Argentina para Ciegos, en X como BAC Biblioteca y no dejen de también pulsar, si no lo han hecho todavía, pulsen la campanita de este su canal para seguir encontrándonos con más autores y autoras, con más libros que pronto estarán disponibles en esta su colección 100 años, 100 libros. Yo soy Adriana Rodríguez y para mí fue un enorme placer que pudiésemos tener entre nosotros a Homero Carballo Oliva. Será hasta una próxima oportunidad. Chau, chau.